Bienvenidos a la casa. Delante de Dios, hermano. Dios nos dio la palabra para proclamarla, nos dio la palabra para adorarlo. Y yo creo, y siempre lo digo, que cuando decimos gloria a Dios, el cielo se conmueve, hermano. Y el infierno tiembla. Porque la Biblia dice que Dios habita entre las alabanzas de su pueblo en un salmo. Entonces, cuando el pueblo de Dios empieza a adorar a Dios, la presencia de Dios viene, el diablo tiembla, hermano, porque donde la presencia de Dios está, todo es posible. Todo es posible para Dios. Todo es posible. De hecho, si usted está pasando un momento difícil, lo que tiene que hacer es adorar, hermano. Y cuando usted adora, el Señor viene. Todas las cosas cambian. Así que dígale gloria a Dios. Pero dígalo de corazón, pensando realmente que la gloria es de Él. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Qué grande es Dios, hermano. ¿Sabe que hay lugares donde nosotros somos más expresivos, ¿no? Pero hay lugares que le cuesta tanto expresarse. El belga es uno de ellos. El belga casi no abre la boca para orar, hermano. Parece que es telépata. Una vez estaba en una iglesia orando y digo, vamos a orar y a reprender al diablo para que suelte esta ciudad. Y empecé a orar como oramos acá en el nombre de Jesús. El africano es igual, ora igual que nosotros. Porque viene de tierras de avivamiento, ¿no? Como la Argentina es una tierra de avivamiento. Pero hay lugares donde esto no se ha visto, entonces ni se experimentó, por lo menos en este tiempo. Entonces les cuesta mucho expresar lo que hay en su corazón, hermano. Entonces empezamos a orar y estaban todos en silencio. Nadie decía nada. Y yo le digo, bueno, un momento, le digo, yo quiero aclarar algo. Nosotros no mandamos un mensaje a Dios por la mente. Hablamos y expresamos lo que hay en nuestro corazón. Por eso Dios nos dio el habla. Si no, Dios hubiera solamente hecho la boca para que comiéramos y bebiéramos. Y no tendríamos lengua para hablar, hermano. No habría forma de expresarse. Entonces, Dios nos capacitó y nos dio todo lo necesario para orar, para alabarle y expresar lo que hay en nuestro corazón a Él. El mundo no puede adorar a Dios porque no tiene nada en el corazón acerca de Dios, pero nosotros tenemos muchísimo por qué adorarlo, ¿no? Bueno, entonces le digo así, hermano. Le digo, cuando Jesús reprendía a los demonios, ¿qué hacía, hermano? Hablaba. Decía, sal fuera. O nosotros leemos en la Biblia que empezaba a los cabezazos a ver si por acá le mandaba al diablo que se fuera. Lo mismo en la iglesia, hermano. Tenemos que aprender a adorar a Dios, a proclamar su palabra. Por ejemplo, cuando usted está en dificultad, diga, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y Dios le va a dar la victoria, hermano. Dios ya nos dio la victoria. Somos más que vencedores. No solamente vencedores, seremos más que vencedores. Así dice la Biblia. Por aquel que nos amó. Qué grande es Dios, ¿verdad? Dígale al que está a su lado, Dios es grande, no tengas temor. Dígaselo al que está del otro lado y al que está atrás. Dígaselo con fe, hermano. No tengas miedo, Dios es grande. Dios está con nosotros. Tenemos victoria. Vamos de victoria en victoria y de poder en poder. Gloria a Dios. Qué grande es el Señor. En Dios haremos proezas. Así dice la Biblia. Qué grande es Dios. Prepárese, hermano. Dios va a hacer grandes cosas este año. Es un año muy difícil para la humanidad, para la iglesia es un año poderoso de milagros y de ver cosas maravillosas en Dios. Los tiempos que vienen para el mundo son realmente difíciles. Para el cristiano son poderosos, hermano.
porque vamos a ver la gloria de Dios siendo derramada en nuestras vidas, familias, empleos y en todo nuestro alrededor. Y muchos verán la gloria de Dios y querrán venir al Señor por eso, hermano. Me acuerdo, estábamos hace unos años, cuando fue el atentado en Inglaterra, estábamos en Londres. Habíamos ido por un día ahí, estábamos predicando en Bélgica y llegamos justo en el momento que había atentado. Y las bombas empezaron, bloom. Y la policía andaba de acá para allá, de acá para allá. Entonces me acerco a un policía y le digo, discúlpeme, ¿qué pasa? ¿Hay algún problema? Me dice, no, por las dudas no tome el subte, porque las bombas habían sido en el subte. Pero el hombre estaba tan tranquilo que transmitía calma. Y evacuaron todo Londres, hermano, por una sola avenida. Y toda la gente caminaba tranquilo y no había escena de histeria ni nada, excepto un hindú que estaba un poco nervioso, pero el resto estaban todos tranquilos. En un momento difícil. La iglesia tiene que ser así, hermano. Estar firme, con fe, aunque la tierra tiemble, hermano. Porque Dios nos ha prometido estar con nosotros. Y no nos va a dejar. No tenga miedo. Si usted perdió el trabajo es porque Dios le va a dar uno mejor, hermano. No tenga temor. Nada le va a faltar. Tal vez nada le sobre, eso es bueno. David decía, no me des de más ni de menos, no me des de más para que me olvide de ti, ni de menos para que proteste y me queje de ti. Así que tal vez Dios nos da siempre lo necesario, nunca falta y nunca sobra, ¿no? Pero Él siempre nos provee. Qué grande es Dios. Vamos a leer en Génesis, mire, vamos a hablar hoy de caminar con Dios. Génesis 5:24. Enoc, que es el que vamos a leer de él, era hijo de Jared, engendró padre de Matusalén, era el séptimo después de Adán, vivió 365 años y anduvo con Dios. Mire usted, 365 años. Matusalén vivió 967 o 69. Qué cantidad de años, ¿no? A veces yo escucho a alguno que llega a los 60 y dice, me quiero morir, no aguanto más. Y pienso en esta gente. ¿Será que la vida era menos estresante? Pero bueno. Pero mire lo que dice acá, versículo 24. Caminó Enoc con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Se lo llevó Dios. Enoc para mí es como un ejemplo, un tipo de la iglesia, hermano. La iglesia hoy está caminando con Cristo hasta el día que, y esto va a ser muy pronto, vendrá por nosotros y nos llevará. Entonces, la gente que estará acá habrá dicho, no sé, desaparecieron. Tenía un vecino creyente y no está más. Ni su familia desapareció, no los encuentran. Y tal vez los noticieros digan, hay millones de personas que han desaparecido. Y va a haber un común denominador en todas esas personas, que es los que creyeron en Jesús y caminaron con Él, hermano. Este es un gran ejemplo y si a Él se lo llevó, es cierto que también nos llevará a nosotros. Entonces no tenemos que tener temor ni angustia, ni desanimarnos, ni desalentarnos, porque hay una gran promesa de Dios, es que Dios enviará a su Hijo y nos vendrá a buscar. Los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros los que quedamos seremos transformados en el cielo yendo a la presencia de Dios. ¿Cree usted esto? ¿Lo cree realmente? ¿Realmente es una certeza en su corazón? Porque tiene que serlo, hermano. Ahora, ¿qué quiere decir que caminó con Dios, hermano? ¿Iba caminando al lado de Él? ¿Qué es camino con Dios? Si uno lee en Hebreos 11, 5 y 6, da algunas pautas de cómo era Enoc y qué es caminar con
con Dios. Hebreos capítulo 11. Vamos a buscarlo. Versículos 5 y 6. Dice, Hebreos 11. Wow, no lo encuentro. Acá está. 5 y 6. Dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque le traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Así que el primer punto, hermano, que encontramos en Enoc y que tendríamos que tener igual que él, y tenemos, es que era un hombre de fe. Por la fe fue traspuesto, hermano. No quiere decir que él estaba esperando ser traspuesto, sino que por la fe que él tenía, Dios se lo llevó. Por la fe que tiene la iglesia, Dios se la va a llevar, hermano. Porque va a llegar un tiempo en este mundo que para la iglesia va a ser imposible vivir. Y Dios va a tener que llevársela, hermano. Una vez me encontré, yo fui preceptor de un colegio alemán en el centro por muchos años. Tendría 26, 27 años cuando empecé. No, menos, 20 años cuando empecé. Tuve 8 años en ese colegio. Y después de muchos años, cuando estaba en la iglesia Rey de Reyes, me encuentro en la esquina de la iglesia uno de mis exalumnos, ya era un hombre, y lo invito a la iglesia y me dice, no, déjalo, no quiero. Y le empecé a hablar del Señor. Nos encontramos varias veces y la última vez me dice, no, mira, yo entiendo muy bien lo del Evangelio, lo que pasa es que no me interesa. No quiero saber nada con Dios. Digo, bueno, pero ¿estás seguro que entendés? Me dice, sí, mira. Va a llegar un momento que la tensión entre la gente buena y la mala va a ser tan grande que Dios va a tener que llevarse a los buenos. Y yo me lo quedé mirando y yo dije, wow, este hombre sin leer la Biblia entiende el concepto de arrebatamiento. Y quiere ser malo. No quiere saber nada con los buenos. Pero dijo una gran verdad, hermano. La tensión entre el bien y el mal se está haciendo cada vez imposible. Entonces Dios va a tener que venir y llevarse a la iglesia. Y de hecho estamos muy cerca, hermano, porque todo se está cumpliendo y ya todo se cumplió. Ahora, ¿qué necesitamos o qué necesita la iglesia este tiempo para ser arrebatados? Primordialmente, hermano, tener fe. Tener fe, tener confianza. La versión nueva del lenguaje sencillo habla y dice que no confió en Dios y por eso se lo llevó. Confiar en Dios, hermano. A veces se hace difícil porque vio las circunstancias realmente nos hacen poner nerviosos o dudar, pero tenemos que guardar la fe. Sobre toda cosa guardada, guardar el corazón y la fe en Él. Porque es necesario para que creer en Dios y confiar en Dios en todo tiempo. Mire, cuando estamos este año que hicieron ese atentado, nosotros estábamos lejos, pero toda Europa estaba convulsionada pensando que habían podido traspasar los servicios de inteligencia de toda Europa, hermano. Nadie se enteró de que iban a hacer semejante barbaridad. Eso por ahí acá no se entiende porque acá no hay tanta seguridad. Pero en países como esos, que la seguridad es extrema, que nadie puede moverse sin que el gobierno lo sepa, que les hayan hecho esto, a ellos quedaron temblando, hermano. Hablamos de la gente, preocupadísima. Pero el cristiano tiene que seguir teniendo fe, confiando en Dios. Nuestra vida está sostenida por la diestra de Dios. Entonces el primer punto que encontramos en Enoc para ser traspuestos, que era un hombre de fe. La fe se ve en la forma de vivir, hermano.
Cuando uno está pasando un momento de dificultad, de prueba, ahí se ve la fe de una persona. Si sigue confiando en Dios, no quiero decir que a uno no le agarre temor, a todos. El ser humano tiene temor por naturaleza, le teme a lo que no conoce, pero sigue firme en la fe, sigue caminando, sigue viniendo a la iglesia, sigue orando, sigue leyendo la Biblia, sigue adorando a Dios, aunque tenga miles de problemas. Eso demuestra que aún tiene fe, sigue creyendo y sigue confiando en Dios. Nunca deje de confiar en Dios. Yo conozco muchos amigos de la infancia, ¿no? De la adolescencia. Todos nos criamos en la iglesia, hoy ya no están. Dejaron de confiar en Él. Me acuerdo que hay uno que está en Puerto Rico. Entonces anda con un pie en Dios y un pie afuera. Eso ya no es confiar en Dios. Entonces le digo, mira, volvete a Dios, haz las cosas bien, porque Cristo viene pronto. Y me dice, no, Cristo no viene pronto. Todavía hay muchas cosas lindas de la vida que disfrutar. Le digo, me dice, vos no sabés disfrutar de la vida. Tenés que disfrutar de la vida y ser feliz acá. Le digo, vos estás equivocado, le digo. Si comparamos lo que nos está esperando, sin maldad, sin pecado, una herencia en Dios eterna, donde ya la oración no va a ser necesaria, ni la fe, porque vamos a estar con Dios. Compararlo con este mundo es una locura. Digo, yo estoy aquí para predicar el Evangelio, pero si no tuviera nada que predicar, ya preferiría estar con Él. Entonces me dice, no, pero Dios va a mandar una persecución para que todos nos pongamos las pilas y hagamos las cosas bien. Y le digo, ¿por qué tengo que ser perseguido por culpa tuya? Le digo, yo estoy tratando de hacer todo bien. Le digo, y ahora todavía me van a perseguir porque vos no querés hacer las cosas como corresponden. Hacer las cosas como corresponden, no estoy esperando que te persigan. ¿Cuál es su problema? Es un problema de fe. Su fe se enfrió. Entonces ya no se puede mantener, hermano. Es necesario guardar la fe, hermano, como algo primordial. Y eso se guarda leyendo la palabra de Dios. Porque la fe viene por oír y oír la palabra de Dios. Así que este hombre Enoc era un hombre de fe. Un hombre que amaba a Dios. Fíjese cómo dice la versión del lenguaje sencillo, el versículo 5. Dice, no confió en Dios y por eso una vez, en vez de morir, Dios se lo llevó de este mundo y nadie volvió a encontrarlo. La Biblia dice que antes de que Enoc fuera llevado, fue obediente y eso le agradó a Dios. Segundo punto en Enoc, era un hombre obediente. Dice acá en la Reina Valera, en vez de obediente, dice, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. O sea, tuvo un buen testimonio, una vida de testimonio, de obediencia a Dios. No simplemente de testimonio delante de los seres humanos, sino de Dios. Dios vio que Enoc era un hombre obediente, que hacía la voluntad de Dios. Entonces, para ser traspuesto, el segundo punto, ¿cuál es? Ser obediente. Vivir en la voluntad de Dios. No compartir la vida con el mundo, hermano. Dice, el que ama al mundo se constituye enemigo de Dios. Y hoy a veces veo y escucho a veces hablar a cristianos diciendo, bueno, no hay que ser tan exagerado con la vida, podemos ir aquí o allá. Y se meten en lugares que realmente años atrás los cristianos no entrarían ni de lejos. Y su forma de vida no coincide con lo que la palabra dice. Yo tenía una persona que fue líder mía en un tiempo, después se apartó y me encontré después de mucho tiempo y tenía varias mujeres. Y yo le digo, pero escúchame, si Cristo viene hoy, ¿qué sería de vos? Y me voy con Él. Le digo, ¿a dónde te vas? ¿A dónde?
¿Qué Biblia tenés? Y hoy la conciencia se adormeció de algunos. Piensan que no hace falta ser obediente. Sin embargo, vemos acá que para que no fuera traspuesto, su testimonio delante de Dios fue agradable a Dios. Y yo no hablo que no tengamos debilidades porque las tenemos todos. Nadie es perfecto. Después el último texto, que es la conclusión, lo dice claramente. Después lo vamos a leer. Pablo habla muy claramente de esto. O sea, no es que seamos perfectos y no tengamos debilidades y no cometamos errores, sino que la actitud del corazón es la de querer obedecer a Dios. Que no, para mí no es lo mismo hacer las cosas bien que mal. Cuando las hago mal me entristezco y pido perdón a Dios y trato de mejorar mi vida delante de Dios y de ser de bendición a la iglesia y a mis hermanos y a mi familia. Entonces eso es el buen testimonio delante de Dios, porque Dios ve y dice, no, este realmente quiere. Así que lo primero es tener fe, lo segundo es tener un buen testimonio delante de Dios. Por estas dos cosas, Enoc fue traspuesto. Miren lo interesante, que de la generación, de la genealogía antediluviana, que es antes del diluvio, el único que no está escrito, Enoc murió, porque no murió, fue traspuesto. Todo lo demás dice, Matusalén murió y engendró hijos, Jareb murió y engendró hijos. Pero de Enoc dice que fue traspuesto. Es igual que va a pasar con la iglesia, hermano. La iglesia no muere, va a ser trasladada, va a ser arrebatada. Y los que murieron en Cristo en realidad van a ser transformados. Son los primeros que van a llegar a la presencia de Dios. Luego los que quedamos seremos transformados en gloria. Qué promesa maravillosa para la iglesia, hermano. ¿Usted entiende esto? Qué maravillosa promesa. Y teniendo esta terrible, tremenda, porque terrible es medio negativa esa palabra, tan tremenda y maravillosa y grande promesa de parte de Dios, que seremos llevados con Él, arrebatados, transformados en gloria, seremos como Él es y recibiremos una herencia incontaminada, inmarcesible, en los cielos para siempre. ¿Qué importan los problemas de esta vida, hermano? Por eso Pablo, cuando habla de sus tribulaciones, dice, esta leve tribulación momentánea. Y uno lee la lista de la leve tribulación momentánea y dice, en azote 5 veces, 3 veces con vara, 40 azotes menos 1, o sea 39, perseguido, dado por muerto, los colgaron de un muro, lo apedrearon, lo metieron en cárcel, 3 veces naufragó, y él dice, esta leve tribulación momentánea. Y yo digo, Dios mío, qué mal que estoy, porque a veces escucho el noticiero y ya me agarró la locura, porque y después voy a la Biblia y digo, no, ¿qué estoy diciendo? ¿Qué es la inflación al lado de toda la lista que tiene Pablo de la leve tribulación momentánea, hermano? Pero él puede decir así, porque él está mirando los problemas, mirando la eternidad. Él no está mirando acá como algo que termina acá, sino él está mirando la eternidad, y todos estos problemas y dificultades son cosas que están en el camino que él va corriendo hasta llegar a la eternidad. Entonces él va caminando y va corriendo la persecución, los azotes, los naufragios, los desiertos, y dice, esto es momentáneo, esto es leve, comparado con lo que Dios me ha prometido y me está esperando. La corona de justicia, la corona de la vida, la herencia eterna, todo esto es, todos estos problemas son algo leve y momentáneo que yo voy a vencer para llegar ahí.
¡Gloria a Dios!